Ay, me lo olvidé, ¿no? Gracias, María. Ah. No, no, está bien, no le pongo nada, gracias. A ver, ¿dónde está la consulta? Que me pregunta, ahora Antonella. Hola, Antonella. Hola, chicos, a los demás. Hola, Rocío y Milagros, que no los saludé. Bueno, Rodrigo me pregunta, ¿qué es el pico G0 que se nombra en la citometría de flujo? El pico G0 se refiere a las células que están en apoptosis, porque son cuando se forman los cuerpos apoptóticos, la célula es como que se va separando en vesículas, digamos. Digamos, todo el material no se desparrama al exterior, no es que la célula se rompe la membrana y libera el contenido al exterior, entonces por eso es que se hace. Sino que la célula es como que se va compartimentalizando y como partiendo no partiendo, porque tampoco es partiendo, se va como vesiculizando, ¿sí? Entonces, y esas vesículas que se van formando, que son los cuerpos apoptóticos, son fagocitados por células vecinas. Entonces, se produce una limpieza prolija de la célula porque no se libera material intracelular en el espacio extracitoplasmático. Entonces, esas vesículas, esos cuerpos apoptóticos, tienen menos DNA, ¿sí? que el de la célula total. Entonces, siempre en una citometría de flujo aparece, cuando digamos, en ese cultivo celular hay muchas células que están sufriendo apoptosis y por lo tanto hay mucha presencia de esos cuerpos apoptóticos, como esos cuerpos apoptóticos tienen menos DNA que la célula entera, entonces aparece un pico menos que G1. Espera que voy a poner la... ¿Dónde aparecía el G1 que me dijiste? En la práctica, ¿no? ¿En el TP? No, en una parte en la que explicás cómo usar la citometría de flujo para ver en qué fase celular se encuentra un cultivo. Porque En acá la teoría de ciclo celular. sí. Espérate que voy a compartir. A ver, ¿dónde está esto? No me acuerdo dónde lo puse esto. ¿Te acordás cuál es la diapo? Era una que está al principio. Ah, acá está. Esta. Esta. ¿La ves? Ah, ahí se ve. Sí, en la otra diapo no se veía. No, Sí. la otra es una citometría común de un cultivo que está sano, digamos. Sería como el control que tenés acá a la izquierda, ¿sí? Este de acá, ves que tenés el G1 y las células CNS y las células en G2M. Vos acordate que esto representa el número de células con esta cantidad de DNA, ¿no? La cantidad de DNA es lo que tenés en el eje de las X y el número de células lo tenés en el eje de las Y. Entonces, esto te dice que tenés estas, no sé, son cuánto, no sé en qué escala será, debe ser 12 millones de células que tienen esta cantidad de DNA, ¿sí? Y luego tenés, qué sé yo, 400.000 células con el doble, ¿sí? Si vos te fijas la cantidad de DNA que hay acá y la de acá, respecto a acá es el doble. O sea, esto es el doble respecto de lo que hay acá. Entonces quiere decir que vos tenés 12 millones de células con una cantidad determinada de DNA y tenés 400.000 células con el doble de DNA de las que tenés en G1. ¿Sí? Y luego tenés todas estas células, que son poquitas, son células que están en la fase S, porque están en distintos momentos de la fase S. Entonces, la célula que esté terminando la fase S va a estar más de este lado, ¿sí? Y la célula que esté más cerca iniciando la fase S va a tener menos cantidad de DNA porque todavía no duplicó todo, ¿se entiende? O sea, las células que están en el inicio de la fase S tienen menos DNA, tienen un poco más de DNA que las células en G1, pero poquito. Entonces, por eso van a estar cerca del pico de G1, ¿sí? Las que están en la mitad de la fase S ya duplicaron la mitad, entonces tienen un poco más de DNA que la de G1, pero no tanto como las de G2,
y las que están ya finalizando la fase S van a tener casi la misma cantidad de DNA que las que están en G2, y por eso van a estar en este lado, digamos. ¿Se entiende eso? Claro, sí, se entiende. O sea, a medida que van aumentando la cantidad de DNA, la célula va a ir corriéndose, digamos, van a ir apareciendo más cerca del pico de G2. G2 y M hasta la metafase, digamos, que es el momento en el cual las células tienen el doble del material genético, porque después de la mitosis, de la metafase de la mitosis, o sea, durante la anafase, es cuando se separan las cromátides hermanas, entonces las dos células hijas vuelven a tener la misma cantidad de DNA que tenían en G1, ¿sí? Antes de la fase de duplicación del DNA. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Bien. Y este pico que aparece acá, ves que quiere decir que vos tenés, en este caso no son células, son, como te decía, cuerpos apoptóticos, es decir, son vesículas que tienen partes de componentes, partes de la célula. Entonces esos cuerpos apoptóticos tienen un poco de DNA, pero que nunca va a ser la cantidad, nunca va a tener la misma cantidad de DNA que la que tiene la célula cuando está entera y normal, ¿sí? Entonces cuando aparece un pico más hacia la izquierda del pico de G1, en una citometría de flujo, quiere decir que hay muchos cuerpos apoptóticos que tienen menos DNA que las células en G1. Entonces, cuando uno analiza un cultivo por citometría de flujo y aparece este pico, que se llama sub G0, G1, quiere decir que tenés muchas células en apoptosis. Es una manera de evaluar la apoptosis también, de cuantificarla de alguna manera. ¿Se entendió? Claro, sí, ahora lo entiendo. Yo no había llegado al final de esta clase, así que el único gráfico que vi fue el de la citometría cuando lo mencionas por primera vez. Claro. Claro, porque al principio te menciono la citometría normal, o sea, vos vas a tener muchas células en G1, porque generalmente la fase de G1 es la más lenta, entonces es mucho más probable que en un cultivo vos encuentres muchas más células en fase G1 que en fase S o en fase G2M. Entonces, por eso es que el pico siempre de un cultivo sano, tenés muchas más células en G1 que las que tenés atravesando en fase S o en G2M. Pero cuando vos tenés en ese cultivo muchas células que están sufriendo apoptosis, por la razón que sea, te va a aparecer este pico, que se llama sub G0, G1, y es un indicador de que en ese cultivo tenés muchas células que están muriendo por apoptosis. O sea, tenés muchos cuerpos apoptóticos. ¿Cuál era la otra pregunta? Sí, tenías varias. Espera que vuelvo a donde tenía. ¿Qué función cumple la Sí, PCC? ¿Cómo? nada, la segunda la leí de vuelta y la verdad es que no estoy seguro de qué quise plantear ahí. ¿Qué función cumple el APCC entre las CDKs ciclinas que controlan el ciclo celular? El APCC es el complejo promotor de la anafase, ¿sí? Vamos a la diapo. Y es fundamental para que la célula salga de la mitosis y digamos, salga de la metafase y sobrevenga la anafase. Espérate. Entonces, ¿por qué? ¿Qué hace el APCC? Espérate que esta no era la... Bueno, acá puede ser. Cuando vos tenés durante la fase, durante la metafase de la mitosis, ¿sí? Vamos a ubicarnos acá, ¿sí? Durante la metafase de la mitosis, es decir, acá, ¿sí? Donde está este punto de control, donde se chequean que todos los cromosomas estén unidos a polos opuestos, y entonces la separación de las dos cromátides hermanas de cada uno de los cromosomas ocurra de la manera correcta, siendo que, o sea, que cada cromátide vaya a polos opuestos, ¿sí? Para que las dos células hijas tengan el número total de cromosomas igual una y otra. Entonces, para que la célula salga de la metafase, yo tendría que tener un dibujito donde tengo acá la metafase y no sé dónde está. Porque quiero mostrarles la separasa. A ver si es esta. No, esta es
No, esto es todo de inicio. Acá. Entonces, el APCC es el complejo promotor de la anafase, es una ubiquitina ligasa, ¿sí? O sea, es un complejo formado por varias proteínas, multiproteico, donde una de ellas funciona como una ubiquitina ligasa, es decir, que agrega una cola de ubiquitina. ¿Se acuerdan que las ubiquitinas eran unas proteínas chiquititas que se agregaban y eran un indicador para que esa proteína, o sea, a esa proteína a la que se le agregaban una cola de muchas ubiquitinas pegadas una al lado de la otra, una cola de poliubiquitinas, esa proteína es degradada por el proteasoma. Y quien le agrega esa cola de poliubiquitinas, ¿se acuerdan que era la E1, E2 y E3? La E3 era la ubiquitina ligasa, que es finalmente la última de las proteínas que le agrega la ubiquitina a esa cola de ubiquitinas para marcar a la proteína para que sea degradada. Bueno, el APCC tiene uno de sus proteínas tiene esa función, ser una ubiquitina ligasa. Pero quien direcciona al APCC para que ubiquitinice a una proteína determinada es otra proteína. En este caso es la CDC20. La CDC20, cuando se une al APCC, lo que hace es ubiquitinizar a esta proteína que es la segurina. La segurina es una proteína que mantiene inactiva a la separasa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el APCC se une con la CDC20 y entonces la conduce la CDC20 a que poliubiquitinice a la segurina se marca con la cola de poliubiquitinas, es degradada por el proteasoma y entonces la separasa queda libre. ¿Y qué hace la separasa cuando queda libre? Va y rompe a las coecinas, que eran esas proteínas que mantenían unidas a las cromátides hermanas entre sí. Entonces, cuando rompe las coecinas, como cada cromátide está traccionada por microtúbulos de los polos opuestos, entonces cada una de las cromátides es traccionada a un polo diferente. Cada cromátide del mismo cromosoma es traccionada hacia polos diferentes. Y eso es lo que se conoce como anafase. ¿Tá? Pero el APCC también, además de hacer esto, también cuando se asocia con el CDH1, que es la otra diapo que yo te había mencionado antes, ¿dónde estaba? Acá. Cuando se asocia no con la CDC20, sino con el CDH1, entonces en este caso el APCC a quien poliubiquitiniza es a la ciclina que está asociada con la CDK, la ciclina M, la ciclina de fase M, ¿sí? Que está asociada con el CDK. Entonces lo que ocurre es que hay una rápida degradación de la ciclina. Como consecuencia deja de haber actividad de CDK y como consecuencia sobreviene, se termina, se pasa de la metafase a la anafase, ¿sí? Eso ocurre, digamos, como ven, durante la mitosis, para que termine la mitosis y la célula salga de la mitosis, lo que hay es una rápida caída de la cantidad de la ciclina mitótica, ¿sí? Y la caída de la ciclina mitótica se debe justamente a que el APCC unido con el CDH1 poliubiquitiniza la ciclina y es degradada, ¿sí? De hecho, estas proteínas se llaman ciclinas porque justamente lo que se veía era que en un momento había proteína, en un momento desaparecían. Volvía a haber proteína, en otro momento desaparecían. Y los momentos en el que desaparecía era justamente cuando la célula estaba saliendo de la mitosis. Por eso ciclina, porque cicla, ¿sí? Esto se vio en unos organismos particulares que son los erizos de mar, que tienen la particularidad de que todas las células están sincrónicas, entonces todas se dividen en el mismo momento, porque si no, no lo podrías ver, ¿sí? Si vos tenés una célula que está en el principio de la fase M, otra que está en G1, otra que está, no se podría ver, pero justo los erizos, en las primeras divisiones mitóticas del embrión, todas las células se dividen sincrónicamente, o sea, todas atraviesan G1 en el mismo momento, luego la fase S en el mismo momento, luego la fase G2M y la mitosis en el mismo momento. Entonces, como están todas sincronizadas, se veía la subida y bajada de la ciclina con cada uno de los eventos de división celular. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, y después pones, ¿por qué las CAC son más importantes en la regulación de la CDKM y la CKI
son más importantes en la relación de la CDKG1S y CDKDS. Bueno, eso tiene que ver, en realidad, eso tiene que ver con, a ver, todas se pueden regular por todo, ¿sí? Lo que pasa es que, por una cosa de la biología, por algún motivo, los complejos CDK de fase M, CDKM, tienen digamos, este método de regulación que está dado por la quinasa, que digamos, es más preponderante, pero que no quiere decir que las otras no lo tengan, como tampoco quiere decir que no haya los CKIs para la CDKM, ¿sí? Simplemente se da de esa manera, o sea, es más, probablemente tiene que ver con el hecho de que, no sé, estoy tirando yo una, digo, porque los CKI se tienen que sintetizar y por ahí todo eso es, vos pensás que durante la fase M es un momento en el cual no hay síntesis de proteínas, porque acordate que ahí tenés o sea, hay síntesis de proteína, pero de mensajeros que ya están, digamos, quedan como latentes durante el proceso de metafase. Pero en realidad durante la metafase vos no tenés transcripción durante la mitosis en general, porque acordate que durante la profase el DNA empieza a condensarse y se condensa tanto que queda con esa forma de cromosoma como X que uno visualiza cuando hace un cariotipo, pero en realidad ese tipo de DNA está recontra condensado, con lo cual es imposible que la maquinaria transcripcional pueda acceder. O sea, si vos pensás que si la maquinaria transcripcional no puede acceder al DNA cuando está como fibra de 30 nanómetros, solo puede acceder cuando está como perlas de collar. Imagínate que cuando está todavía mucho, mucho más súper enrollada, que es cuando está con esa forma de X, ¿sí? Que es la máxima condensación que alcanza durante la profase y metafase, es imposible que ese DNA esté accesible a la maquinaria transcripcional. Entonces, la síntesis proteica que hay durante ese momento de la mitosis, que es muy poca, se da a partir de mensajeros que quedaron remanentes, ¿sí? Que están ahí, en el medio, digamos, pero no es la síntesis proteica no es una característica de la fase de la mitosis, ¿sí? Y sí es una característica de la fase G1. Entonces, por ahí, la disponibilidad de los inhibidores, como vos requerís de la síntesis de esos inhibidores, esos CKIs, es probable que sea un mecanismo mucho más fácil de regular y de adaptar en una fase celular donde vos tenés una activa síntesis proteica. En cambio, en la fase de mitótica vos necesitas de cosas que ya estén preexistentes al momento de la llegada de la mitosis para poder regular la actividad de la CDK. ¿Se entiende eso? Pero igual eso es una hipótesis mía, ¿eh? Claro, sí se entiende. Cuando lo explicas, yo no sabía si era que yo no entendía el por qué, o No, sino que lo estás presentando como algo que biológicamente es así y es así. biológicamente así, la razón puede ser esto que yo te digo, pero de todas formas, yo no aseguraría que esa es la razón, por supuesto, porque es una hipótesis mía, y además, como te decía, o sea, no es que no existen CKIs para el CDKM, ¿sí? Lo que pasa que ese método de de regulación de la actividad es más preponderante a través de la CAC para la CDKM y a través de los CKIs para los complejos CDK de G1 y de EDS. ¿Sí? Pero es porque es Claro. biológicamente así. Después me preguntás, bueno, no sé si te convencí, Rodrigo, ¿te convencí? Sí, 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 lo entendí. O sea, no tengo que pensarlo en absolutos Sí, esa es otra cosa. Sí, no hay que pensar siempre en absolutos. Los mecanismos, siempre hay más de un mecanismo. Entonces, más de un mecanismo de regulación, no es todo o nada, nunca es así. Siempre son equilibrios. En la biología es clave el equilibrio, ¿sí? Entonces, eh, nunca es todo nada, nunca es todo, digamos, generalmente hay más de un mecanismo para controlar una misma cosa o para modularla, ¿sí? Si le pones mucho de esto, entonces la actividad va a disminuir y disminuye y se activa gradualmente cuando eso empieza a retirarse de a poquito. Entonces,
no es nunca, o sea, no es que no, a veces hay casos de todo nada, pero no es lo habitual son los equilibrios, ¿sí? Y que haya más de un mecanismo de regulación, sobre todo para estas proteínas que son tan críticas, ¿sí? Vos pensás que fallas en los complejos estos de regulación del avance del ciclo son claves, cuando se producen fallas en esto, es cuando la célula se descontrola y se termina transformando en una célula tumoral. Entonces, es clave que haya más de un mecanismo de regulación de estos complejos. Cala, ¿se entiende? O sea, no puede haber un único mecanismo que los module, tiene que haber varios. ¡Basta! ¡Cala! Bueno, se calentó la perra. La mía está al lado del parlante y va a empezar a ladrar en cualquier momento. Sí, esta es una tarambana. Pasa una moto, va. Después el otro dice, en la proteólisis cíclica es la CDH1 la subunidad que marca a la ciclina mitótica para la degradación, sí. En realidad es la subunidad que marca, claro, bueno, como te explicaba recién, ¿sí? La CDH1 es una proteína que se une a la APC y la conduce a la APC para que poliubiquitinice a la ciclina mitótica y la degrada. ¿Y cuál es la diferencia con la CS20 entonces? La CS20 la conduce a la segurina. O sea, el APC puede unirse tanto a la CDH1 como a la CDC20. Cuando se une a la CDH1, poliubiquitiniza a la ciclina mitótica. Cuando se une con el CDC20, poliubiquitiniza a la segurina. Ambos eventos son necesarios para que la célula salga de metafase y atraviese a la anafase. Porque en ambos eventos se necesita que disminuya la actividad del complejo CDKM y que además, las cromatidas hermanas, o sea, que las coecinas que mantienen unidas a las cromatidas hermanas sean degradadas para que las dos cromatidas hermanas sean traccionadas hacia los polos. Claro, ahí entendí. Sería como el volante, tanto la CDH1 como la CS20 es como el volante de la PC. Dice, bueno, si está unida con la CDH1 va a poliubiquitinizar a la ciclina, si está unida con la CDC20 va a poliubiquitinizar a la segurina. Igualmente, eso también es mayoritario, porque también se vio que la APC unida con la CDC20 también puede poliubiquitinizar a la ciclina mitótica. Así que para usted, esto que acabo de decir no lo tomen, pero la información, la información empírica demuestra que la CS20 puede tener la doble función. Pero a los fines didácticos, ustedes quédense con la idea. Igual, de nuevo, a ver, no importa si se acuerdan si es la CDH1 o la CS20, ¿qué es lo que yo quiero que recuerden de esto? Que la APC es una ubiquitina ligasa y que requiere la unión con otra proteína, si se acuerdan que es la CDH1, fantástico, y si no, no importa, pero que se acuerdan que es la unión con esa proteína y todo ese complejo lo hace, o sea, esa proteína que se une a la APC es la que hace que la APC pueda poliubiquitinizar a la ciclina mitótica. ¿Y por qué es importante que se poliubiquitinice? Y porque se tiene que degradar. ¿Y por qué se tiene que degradar? Porque la célula tiene que salir de la metafase. Porque todos los cambios, o sea, cuando se degrada la ciclina mitótica, la CDK mitótica pierde actividad, ¿sí? Porque una de las primeras cosas que necesita para tener actividad es unirse con la ciclina. Si no tiene la ciclina, esa CDK ya no tiene actividad. Al no tener actividad, todos los cambios que promovió la CDK ciclina durante toda la profase, ¿sí? La compactación del DNA, la separación de la cubierta nuclear, toda la infinidad de cambios que se hicieron durante la profase para que la célula, profase y metafase para que alcance la metafase, todos esos cambios se revierten cuando deja de tener actividad la CDKM. Y para que la CDKM deje de tener actividad, la ciclina debe ser degradada. Y para que la ciclina sea degradada, el APC se une con esta SDH1 y la degrada. ¿Se entiende? Entonces, esas son las cosas que yo quiero que recuerden. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta?
¿Están ahí? Milagros, Antonella, Rocío. Hola. Sí, decime. Ujú. Eso es una proteína transmembrana, exactamente. Acordate, la proteína transmembrana son todas las proteínas que atraviesan la membrana, o sea, que tienen una parte de su estructura que, digamos, está enriquecida en aminoácidos hidrófobos que le permiten a esa proteína meterse dentro de la membrana, porque acordate que la membrana es de característica hidrófoba. ¿Por qué? Porque los fosfolípidos que forman la bicapa lipídica tienen sus colas polares que las exponen hacia el lado del agua donde es hidrófila, pero la parte de los ácidos grasos que están hacia adentro de la bicapa son completamente hidrófobos. De hecho, justamente esa es la característica que hace, que le permite a la membrana, digamos, separarse, formar un límite a la célula, ¿sí? O sea, la célula está delimitada por la membrana justamente porque la membrana tiene esa característica de hidrofobicidad que le dan las colas de ácidos grasos de los fosfolípidos. Entonces, todas las proteínas que atraviesan la membrana, ¿sí? Que se anclan a la membrana porque la atraviesan, son proteínas integrales de membrana. Y para poder, digamos, atravesar la membrana, esa parte de la proteína que atraviesa la membrana está enriquecida en aminoácidos hidrófobos que, o sea, tienen aminoácidos hidrófobos e hidrófilos en función de la función que tienen, ¿no? Pero en general, la parte, digamos, de la proteína que se expone a las colas de ácidos grasos de la bicapa lipídica son aminoácidos hidrófobos, ¿sí? Entonces, lo hidrófobo, con lo hidrófobo se lleva bien, no se repele, entonces la parte de la proteína que está expuesta a los ácidos grasos de la bicapa lipídica expone aminoácidos hidrófobos. Y después, por ejemplo, si la proteína es un canal, suponete, que por el medio pasa que es un canal de agua, donde por el medio del canal pasa agua, los aminoácidos que forman parte del canal, eso ya tienen otra característica porque, digamos, tienen que tener hidrofilicidad como para que puedan unir el agua y pasarla a través del canal, ¿sí? Yo, para que no te quedes con la idea de que todas las proteínas integrales de membrana, la parte integral de membranas tiene solamente aminoácidos hidrófobos. Está enriquecida en aminoácidos hidrófobos, pero si es una proteína canal, la parte, digamos, que está expuesta hacia el canal, no van a ser aminoácidos hidrófobos, sino que van a ser más hidrófilos, ¿sí? Porque van a estar en contacto con lo que está atravesando a través del canal, del poro ese que forma el canal, que no es un poro, pero bueno. La proteína adaptadora lo que hace es, a ver, espera que te pongo acá. Esas son las de cubierta. Las proteínas de cubierta, todas las vesículas, espera que te voy a poner acá la de la vesícula, para que, a ver si están acá. Espera, porque tengo varias, estoy me dando cuenta. Las vesículas, digamos, viste que hay distintos tipos de vesículas y se las clasifica según el tipo de proteínas de cubierta que tienen, ¿sí? Tenés las de clatrina, que son las vesículas que van, las que se forman desde la membrana plasmática y vienen hacia adentro por endocitosis, tienen una recubierta de clatrina. Y también tienen cubierta de clatrina las que salen desde el trans-Golgi y van hacia los endosomas. Después tenés las vesículas que van desde el re al Golgi, no tienen recubierta de clatrina, sino que tienen recubierta de COP2.
Y las que vuelven, o sea, del Golgi al retículo, en lo que se llama transporte retrógrado, esas tienen cubierta de COP1. La única, son todas, clatrina, COP2 y COP1 son proteínas de cubierta. ¿Qué hacen? Son proteínas que forman la cubierta de la vesícula, ¿sí? Como acá te muestro en el ejemplo de las vesículas que están recubiertas de clatrina. O sea, la clatrina forman las proteínas de cubierta, las que dan es la cubierta exterior de la vesícula. Esas proteínas de cubierta interaccionan con estas otras que son las adaptadoras, que también, en función de cuál sea la vesícula, tienen distintos nombres, pero no me importa a mí. Si ustedes, si quieren, no se acuerden o sea, no les voy a pedir que se acuerden el nombre, ¿sí? Lo que necesito que se acuerden es que hay proteínas adaptadoras y qué función tienen. ¿Qué función tienen estas proteínas adaptadoras? Si vos te fijas acá, son proteínas que, por complementariedad molecular, son capaces de unirse a las proteínas de la cubierta, que son estas acá en verde oscuro, y también las adaptadoras son capaces de unirse a estas proteínas transmembrana que sirven como proteínas que permiten seleccionar qué cosas van a ser incorporadas adentro de la vesícula. ¿Por qué? Porque esta proteína transmembrana, a su vez, va a tener afinidad por una determinada proteína o de determinada molécula en la luz de bueno, en este caso, por ejemplo, que si fuera, no sé, del endosoma, del exterior celular, no importa. Entonces, el receptor tiene afinidad por su molécula carga. La proteína adaptadora tiene afinidad por el receptor. Y a su vez, la proteína adaptadora forma como intermediario con la proteína de cubierta. Entonces, cuando esta vesícula se empieza a formar, ¿sí? Y se empieza a invaginar, quedan retenidas dentro de la vesícula las moléculas que están unidas a estos receptores. Entonces, de alguna manera, como la proteína adaptadora determina qué receptores van a ser incluidos dentro de la vesícula y el receptor determina qué moléculas van a ser incorporadas dentro de esa vesícula, la proteína adaptadora de alguna manera define qué cosas se van a incorporar en esa vesícula. Después, ¿qué ocurre? Una vez que la vesícula se forma y se separa de la membrana donde se originó, la cubierta se pierde y las adaptadoras también. Entonces, lo que quedan expuestos son las proteínas RAB, que luego van a ser las que van a direccionar a esta vesícula hacia su membrana diana. Pero tanto las proteínas de cubierta como las adaptadoras se pierden y quedan las beta-SNER, las B-SNER y otras proteínas, ¿sí? Esto pasa en general con todas las vesículas. Lo que pasa es que, por ejemplo, acá te muestra, este es un ejemplo de la vesícula de cubierta de COP2, donde acá, fíjate que la proteína adaptadora se llama SEC23 y SEC24. No me interesa que te acuerdes el nombre, pero es la proteína adaptadora, porque fíjate que interacciona con esta otra, que es la proteína de cubierta, que en este caso se llama SEC1331, ¿sí? Y que es la que ayuda a seleccionar qué proteínas transmembrana van a ser incorporadas en las vesículas y por ende qué proteínas de las cuales que se unen a estos receptores de membrana van a ser incorporadas dentro de la vesícula, ¿sí? Este es el caso de las vesículas de cubierta de COP2, ¿sí? Pero es común este paso, digamos, de proteínas de cubierta, proteínas adaptadoras que seleccionan proteínas transmembrana, que a su vez seleccionan proteínas para que se unan a esas proteínas transmembrana y por ende todo lo que va dentro de la vesícula. Por supuesto que también dentro de la vesícula se incorporan cosas. No todas las cosas van unidas a receptores de membrana, sino que va a haber un montón de cosas que se van a incluir en la membrana, que obviamente acá no están dibujados, que se unen, van a entrar en la vesícula simplemente por una cuestión de cantidad, ¿sí? Porque van a estar en el medio y cuando la vesícula haga este englobe, digamos, y se cierre, van a quedar incorporadas a esa vesícula, ¿sí? Pero estas otras cosas, digamos, es como de que de alguna manera son seleccionadas, ¿sí? Porque necesitan toda esta interacción de que la proteína se una con su receptor, el receptor con la adaptadora, y etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, lo importante es que cada vesícula tiene su proteína adaptadora, su proteína de cubierta, y gracias a que están esas proteínas adaptadoras, también se definen qué proteínas transmembrana, qué receptores transmembrana son incluidos en esa vesícula y por ende qué cosas se van a incorporar en esa vesícula. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿O no me habías hecho otra pregunta?
Sí, sí, son las que van a la membrana plasmática, sí. O sea, la luz del retículo, la luz del Golgi, la luz de los endosomas, la luz de las vesículas que luego son de secreción, es como considerada como si fuese un espacio extracelular, ¿sí? Porque si vos te fijás, si cualquier vesícula de esas, ¿sí? Espera que voy a mostrarte la diapo con esto para que se vea bien. Cualquier vesícula, no, no era esta. Están viendo, sí, también. ¿El anterior de esta? No, pero yo lo que quiero es mostrarte lo de la orientación de las vesículas, que había una, no sé si estaba en esta teórica, por ahí no es esta. No sé si es acá. A ver. Puede ser que esté en direccionamiento, a ver. Había una diapo donde te mostraban en colores las dos bicapas de la membrana. Entonces ahí se ve claramente cómo la monocapa que está expuesta hacia la luz de las vesículas coincide con la monocapa de la bicapa que luego va a formar parte de la bicapa externa, la monocapa externa, ¿sí? La extracelular. Pero tiene que estar en esta. ¿Dónde? A ver. Claro, exacto. Muy bien. Espérate que la voy a poner. Ves que ahí está en colores la membrana y si vos la seguís, esto tiene que ser, ¿ves? Suponete que esta es una vesícula, ¿no? Acá tenés las dos monocapas que forman la bicapa en distinto color, ¿sí? Entonces, si vos te fijás, en este caso, las monocapas se mantienen cuando la vesícula se fusionan. ¿Ves que acá la que está en verde, que es la interna, y la que está en celeste, que es la externa, ¿sí? Cuando sale la vesícula se mantienen igual. La celeste es externa, la verde es interna, y cuando se fusionan con la membrana diana, con la otra membrana diana, se sigue manteniendo, ¿sí? La celeste siempre está hacia afuera y la verde hacia adentro. Lo mismo pasa con las vesículas, o sea, se mantiene la orientación que tienen las dos bicapas, ¿sí? Entonces siempre eh, la monocapa que está orientada hacia el citosol siempre va a estar orientada hacia el citosol. Y la monocapa que está orientada hacia la luz de los compartimentos, tanto hacia la luz del retículo, como hacia la luz del Golgi, como hacia la luz de las vesículas, es la bicapa que luego va a formar parte, va a exponerse hacia el ambiente extracelular. ¿Sí? Entonces, por eso, la luz del retículo, la luz del Golgi, son como si fuesen extracelular, ¿sí? O sea, la hemicapa, la monocapa que está expuesta hacia ese lado, es la monocapa que eventualmente va a estar expuesta hacia el exterior celular. Sí. Un morfógeno es una proteína, bueno, una proteína no necesariamente puede ser una proteína, puede ser o sea, una molécula que a través de una interacción con un determinado ligando da, digamos, produce una serie desencadena unas vías de señalización
que dan como consecuencias, digamos, el desarrollo de, de una determinada estructura, ¿sí? Eso es muy común durante la embriogénesis. O sea, durante la embriogénesis es muy común que la célula, en función de... por la célula vos pensás que tiene, digamos, tiene un volumen determinado, pero la célula puede estar expuesta, una parte de la célula, a una determinada concentración de una molécula, y en la otra parte de la célula estar, digamos, expuesta a una concentración mucho mayor. Entonces, como la concentración de esa molécula es distinta a lo largo de la célula esa diferencia de concentración la puede percibir. ¿Por qué? Porque de un lado, donde está menos concentrado, va a haber menos receptores que se activen, y por lo tanto se van a activar menos vías de señalización inducidas por ese morfógeno, por esa molécula señal. Y del otro lado, donde está más concentrado, se van a activar más vías, porque hay más cantidad de morfógeno, más cantidad de ligando, y por lo tanto se van a activar más receptores, por lo tanto se van a activar más vías. Esa diferencia, ¿sí?, hace que la célula ya, aun cuando es la misma célula, esté sometida a señales diferentes, ¿sí? Porque acá vas a tener menos vías de señalización activadas por ese morfógeno, y de este lado más. Entonces, eso hace que en este lado de la célula se desencadenen por ahí determinadas, se modifique, digamos, la expresión génica de determinada manera, de que se formen estructuras diferentes que en la otra célula. Y por lo tanto, bueno, y sobre todo si, digamos, estamos hablando de un embrión donde ya no es una única célula, sino que son varias células, ¿sí? Entonces, eso hace que las células tengan distinto destino finalmente, y vayan formando distintas estructuras embrionarias, ¿sí? Entonces, el morfógeno es eso, es una molécula, un ligando que se une a su receptor y que va a desencadenar determinadas vías de señalización. Y se le llama morfógeno porque, de alguna manera, las vías de señalización que activa determinan la formación de una determinada estructura durante la embriogénesis. Pero es una molécula es un ligando de un receptor y activa vías de señalización, ¿sí? Como el mitógeno, lo que hace también es un ligando que se une a su receptor y activa una cascada de unas vías de señalización que promueve la división celular. El morfógeno lo que promueve es la formación de una determinada estructura. Morfo de forma, digamos. De nada. ¿Otra pregunta? Profe, para esta segunda parte tuvimos dos TPs, ¿no? Hicimos el de cultivo celular y el de grupo sanguíneo. ¿Esos TPs son importantes para el parcial? Y tenés también PCR, que te acordás que en la primera parte yo les había dicho que no les iba a tomar PCR, digamos, digamos, profundamente, porque estaban recién terminando de verlo. Entonces les dije que entraba para el segundo TP, para el segundo. Así que, en realidad, PCR, electroforesis, cultivo y grupo y factor. De todas formas, digamos, a ver, denle importancia sobre todo a PCR y electroforesis, ¿sí? Porque yo creo que de cultivo ya bastante, digamos, lo vimos en el TP, mucho más de eso, digamos, no me importa demasiado. Denle más importancia a PCR y electroforesis, ¿ok? De lo que es TP, ¿sí?
¿Qué otra pregunta? Bueno, ¿qué otra pregunta, chicos? Antonella, ¿estás ahí? ¿Cómo venís? ¿Milagros? Sí, profe, yo tenía una duda de tráfico vesicular, pero justo lo hizo Rocío, así que ya me saqué la duda ahí también. ¿Ya está? Bien. Sí, sí. Antonella, ¿no hay más dudas? Entonces, igual acuérdense que tenemos el martes que viene todavía y que siempre me pueden consultar todo, ¿sí? Bueno, el jueves, de hecho, también van a tener la clase de problemas con Caro, así que también ahí se pueden sacar dudas. Y bueno, y el martes que viene conmigo también. Pero bueno, extiendan esto que acabo de decirte, Rodrigo, a sus compañeros de que le den prioridad a PCR y electroforesis para el parcial, de lo que tiene que ver con TPS. Bueno, Antonella, ¿cómo venís? Antonella, ¿estás ahí? Se fue a hacer un café, me parece. Sí, bien, voy bien, profe. Bueno, muy bien. Así me alegro, me gusta. Bueno, no sé, chicos, si no tienen más preguntas. Si no, hacemos otra reunión porque esta creo que en 10 minutos se acaba. Pero bueno, si tienen más preguntas, armo, si se acaba, sí, en 10 minutos se acaba. Pero si tienen más preguntas, hacemos otra. ¿Qué les parece? Yo de mi parte, profe, yo no tengo más consultas. no tengo dudas. ¿No? Rocío, Antonella. Bueno, entonces, si no tienen más consultas, sigan estudiando. Bueno, profe, gracias, nos vemos. Nos vemos el martes. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos. Chau, chis. Chau, chau.